8 de la mañana, 10 minutos, 17:05 ya, la sensación térmica en la mañana en la ciudad de Buenos Aires. Volvemos a hablar de la sanción del Fondo Monetario Internacional, a la que hacía referencia recién Raúl de la Torre, esta declaración de censura que tuvo sus repercusiones. La propia presidenta Cristina Fernández se encargó personalmente y a través de su cuenta de Twitter de responderle al Fondo Monetario Internacional por esta declaración de censura que presentó el viernes último contra las estadísticas de precios del INDEC. La jefa de Estado advirtió que la verdadera causa del enojo del FMI es que la Argentina saldó su deuda y ya no le pide más préstamos al organismo. Además, se preguntó dónde estaba el FMI, que en el 2001 no pudo advertir ninguna crisis en nuestro país. También se preguntó si se conoce alguna sanción del fondo sobre quienes se enriquecieron y fundieron al mundo, por ejemplo, en la crisis internacional desatada en 2008. Y a su vez estos tweets de la presidenta Cristina Fernández respecto de esta sanción del Fondo Monetario Internacional también tuvieron su reacción y repercusión. Vamos a analizar el cruce con el diputado Eric Calcani. El Fondo Monetario Internacional dispuso una moción de censura para Argentina por considerar insuficientes los avances en materia estadística. El Ministerio de Economía de la Nación, por su parte, aseguró que la recomendación del FMI está totalmente descontextualizada de la real situación económica y social de nuestro país y el mundo. Como hace 2 siglos tenemos que saber dónde reside la soberanía. Hace 2 siglos era una discusión si los reyes y los papas eran infalibles en cuanto al ordenamiento de las sociedades, la distribución del poder y del ingreso. Bueno, 2 siglos después seguimos un poco con la misma disyuntiva, a saber si la soberanía nacional reside esencialmente en el pueblo o si reside en el sector financiero. Los principales socios económicos de la Argentina son Brasil y China, séptima y segunda potencias mundiales, respectivamente, países soberanos donde el fondo no impone sus políticas. Al decir que el fondo es simplemente el comité político del sector financiero internacional, es una manera de decir, bueno, estos son los tipos que van a decir hay que aplicar estas políticas y las presentan como favorables al interés general, cuando efectivamente solo sirven un determinado interés particular. Un interés particular que es el lucro a corto plazo. Un interés particular que, como bien señaló la presidenta, hace 20 años, por un punto de riqueza de producción concreta y real en el mundo, había un punto de especulación financiera, hoy esa relación está entre de 1 contra 3,4. Por lo tanto, la financiarización de la vida económica no solo es mala para las sociedades, también es mala para la economía. Cuando las finanzas se comen a la economía va a tratar de dominar a la política para poder hacer que sus inversiones especulativas den resultado. Y así nos encontramos con un panorama donde están los fondos buitres, donde están las calificadoras de riesgo, que ya vimos lo que valen cuando daban excelentes notas a las hipotecas basura de Estados Unidos o a Lehman Brothers y se caían poco después. También encontramos en ese lugar a jueces complacientes, como el juez Griesa de Estados Unidos, que hasta el propio gobierno de Estados Unidos dice que hay que aceptar la solución que propone la Argentina. Siendo presidente de la Nación, Néstor Kirchner pagó la deuda argentina con el fondo, dando por finalizado un vínculo que tuvo su cenit en los 90 y que desencadenó en la crisis terminal de 2001. No, cuando Néstor Kirchner decidió pagar al Fondo Monetario Internacional para cesar con la manera que el fondo tenía de intervenir, no solo en el funcionamiento económico, sino en el funcionamiento institucional de la Argentina. Recordemos cuando se sancionó la famosa ley de flexibilización laboral, la famosa ley Banelco, el viceministro de Trabajo de entonces decía, ¿por qué se sancionó? Porque lo pidió el fondo. Entonces, a confesión de parte, relevo de pruebas de algún modo, simplemente para mostrar que esto es parte de una articulación política, es parte de un mecanismo de poder. Aquellos países, y lo vemos en Europa desgraciadamente hoy, que piensan que la soberanía reside, es decir, la suprema potestad de Estado, aquella que ordena las sociedades, reside en el sector financiero, pues accede a las políticas del Fondo Monetario, se salvan a los bancos, se deteriora el empleo, la producción, avanza la precarización y la flexibilización laboral. Bueno, son las recetas que recomienda el fondo. Esas recetas no han funcionado.